My Little Pony. Noble 6 en Equestria. Creado por Anoject Zoroark. Capítulo 6. Covenant en Equestria parte 2. Al llegar a Equestria, Shadow estaba en los jardines principales del castillo, pero no fue visto por la guardia, ya que con un simple hechizo de invisibilidad, uno de silencio total y otro de regularización de magia, bajó sus niveles mágicos haciéndose indetectable para las princesas y cualquier otro unicornio. Hecho esto, Shadow desplegó sus alas y voló hacia la sala del trono, donde Seize seguía dialogando con la princesa Celestia. ¿Qué dijiste?, preguntó Phalanx. Como oyeron, dijo Seize, si un Spartan puede acabar con compañías enteras del Covenant solo, ¿qué creen que pasará si lo enfrentan un montón de unicornios y pegasos? Los mataría antes de que pudieran reaccionar. Celestia meditó eso por un momento. Si él tenía razón, no quería arriesgar las vidas de sus guardias en vano. Entonces irás Turjan, dijo Celestia. Seize claramente se mostró interesado en la propuesta. Además, siendo para la UNSC un planeta desconocido, sería más que suficiente el conocimiento que él tenía sobre la caída de Reach y el casco. Además, ¿qué tenía que perder? De acuerdo, iré yo. Seize solo se dio la vuelta, dirigiéndose a la salida, cuando de repente las puertas se cerraron. Cuando volteó, vio como Celestia caminaba hacia él con una mirada seria. Claro que irás, pero no lo harás solo, Phalanx. Phalanx caminó a un lado de la princesa. Sí, majestad. Prepare la carroza y los mejores guardias. Usted también prepárese. No sabemos a qué nos enfrentaremos cuando lleguemos ahí. Como diga usted, majestad. Phalanx retrocedió un poco, su cuerno brilló y desapareció en el brillo de la magia. Como quiera, fue lo único que dijo Seize. Celestia abrió las puertas y junto con Seize, se disponían a salir, cuando un grito los hizo detenerse en seco. No, gritó Twilight. Celestia y Seize solo la observaron como se acercaba corriendo Twilight. Twilight Sparkle, ¿qué se supone que estás haciendo?, preguntó Celestia. No dejaré que tú, señalando a Seize, o esa cosa que está en el bosque Everfree, se acerquen a mis amigas o hagan daño a Ponyville, dijo Twilight, aún molesta y con lágrimas en sus ojos. Esas palabras habrían destrozado a Seize, si su carácter no hubiera vuelto a ser el de un asesino. Bien, adelante, ven si quieres, Pony. Es más, ¿por qué no vienes tú también?, dijo a Shining Armor. Shining no iba a permitir que su hermana, su única hermana pequeña, se arriesgara con una criatura tan peligrosa, así que sin dudarlo, se teletransportó y volvió a aparecer con su armadura. Vamos, Twilight, fue todo lo que dijo. Twilight, Shining, Celestia y Seize caminaron hacia la plataforma donde ya se encontraba Phalanx, un grupo de 3 guardias y la carroza, la cual era lo suficientemente grande para todos. Todos la abordaron, excepto por Celestia, quien se retiró por un momento, para volver y subir a la carroza, pero sin que nadie se diera cuenta, ella había escondido algo debajo de su ala derecha. Durante el viaje, Twilight sollozaba debajo de la ala izquierda de Celestia. Shining trataba de consolarla, pero todo esfuerzo fue en vano. Los guardias observaban muy de cerca a Seize, quien observaba el casco. Lentamente sus recuerdos volvían a él, sentía como la adrenalina corría por sus venas. Todo lo que hizo, lo que vio, lo que vivió, volvían a él. Su mirada pasó de ser la calmada de siempre, a una maníaca y asesina. Sus pupilas se hicieron más pequeñas, en su rostro se dibujó una pequeña sonrisa, pero malévola. Seize encendió el sistema de comunicación del casco, donde una vez más se escuchó el mensaje de ayuda. Seize lo escuchó completo, los demás lo observaban, sin saber qué hacía, pero a Shining Armor y a Twilight no le importaba, pero lo que se alertó a todos, fue que Seize habló. Adelante, indique coordenadas. El casco dejó de emitir el mensaje, quedó en silencio por unos segundos, para después escuchar a la voz decir, coordenadas desconocidas, no tenemos el equipo necesario y tenemos carga valiosa. ¿Con quién hablo?, preguntó la voz. Seize solo guardó silencio, para después decir, vamos en camino, y cortó la transmisión. Phalanx lo observó con cuidado, temeroso de que tratara algo en contra de la princesa. Sin embargo, ella volteó a ver a Seize y preguntó, ¿qué acabas de hacer? Seize la miró, después al casco, y respondió, lo que tenía que hacer. Shadow seguía muy de cerca al grupo de ponies, aún no entendía cómo, y por qué el casco de Seize había llegado a la posesión de Celestia. Eso lo tendré que averiguar más adelante, pensó Shadow. Durante el resto del viaje, nadie dijo ni una palabra, todos estaban concentrados en sus pensamientos. Seize pensaba qué pasaría cuando la UNS llegara a este planeta. Celestia no podía quitarse la idea de que su pacífico imperio podría estar en un enorme peligro. Phalanx y los demás guardias se preparaban para enfrentarse a un enemigo desconocido y poderoso. Twilight aún no podía asimilar que su
su hermanito, el pequeño potro que una vez fue, sea en realidad una criatura violenta, peligrosa y sedienta de sangre. Shining Armor sentía tristeza y enojo de saber lo que era su hermano. Minutos después, la carroza aterrizó en el centro de Ponyville. Todos los ponis rodearon la carroza y se arrodillaron cuando la princesa Celestia abajo de ella, pero su mirada, lejos de ser la compasiva y llena de amor, era una preocupada y seria. La princesa, sin decirle una palabra, caminó hacia la entrada del bosque Everfree, seguida de sus guardias y Twilight. 6 caminaba enfrente del grupo. Él deseaba ver la nave o cápsula de descenso que había llegado. Al entrar al bosque Everfree, Celestia lanzó un hechizo de protección en todo el grupo, alejando a cualquier criatura peligrosa de ellos. Sin embargo, Celestia no estaba segura si fue una buena idea dejar que hagan contacto con lo que sea que se estrelló. Phalanx y Shining Armor discutían un par de tácticas con los guardias, mientras que Twilight deseaba que solo fuera una pesadilla. Shadow los seguía, maldiciendo su suerte de no poder intervenir, de evitar una catástrofe, pero solo se tendría que conformar con observar. Dentro del Pelican. Jefe, despierta, dijo Cortana. El jefe despertó de su sueño, y se sentía mejor que el día pasado. Abrió la cápsula y movió un par de asientos que estaban tirados y que le bloqueaban el paso. Bien, jefe, tu armadura está completamente desbloqueada, tienes total libertad de movimiento. Sin embargo, por la batalla y el impacto, las funciones de tu armadura están al 85% de potencia, tus escudos están bien y solo tienes un par de abolladuras y quemadas por plasma, pero nada que no se pueda reparar en cualquier puesto de la UNS. Cortana había corrido un análisis completo en la armadura del jefe. Tus signos vitales son estables, como siempre. Cortana sonrió ante la suerte de John. ¿Algo más?, preguntó el jefe. Por supuesto, envié un comunicado de ayuda de nivel 1 para extracción. Duró un par de horas sin respuesta, pero hace aproximadamente una hora recibí una respuesta, aunque algo dudosa, ya que no se identificó ni indicó su posición. ¿Covenant?, preguntó el jefe. Probablemente, pero quien respondió el mensaje no sonaba a algún élite o algún prisionero, ya que de ser así, su voz se escucharía nerviosa y forzada. Quien haya respondido puede ser posiblemente un humano. El jefe se acercó a la cápsula, y tomó el módulo de datos y lo puso en su espalda. Tomó su rifle de batalla y de asalto. En Pelican tenía un compartimiento de armas, donde había un rifle de precisión, 2 magnums, 8 granadas de fragmentación y un lanzacohetes con 10 misiles, pero el jefe decidió solo llevar esas armas. Antes de salir, decidió revisar qué más había en el Pelican de utilidad. Con Celestia y su grupo, Twilight caminaba a un lado de la princesa Celestia, se sentía más segura a su lado. Ella una a hablar cuando la princesa lo hizo primero. Entiendo que tengas miedo, Twilight. Yo también, temo por toda la seguridad de Equestria. Honestamente pienso que podríamos enfrentarnos a algo más peligroso que Discord o Migmaremon. Entiendo que se sienta así, princesa, pero tengo una duda, ¿fue buena idea venir aquí?, preguntó Twilight. Celestia bajó la mirada. No lo creo. El grupo llegó a lo más profundo del bosque, al punto donde Celestia tuvo que alumbrar el camino por la inmensa oscuridad, pero divisaron un árbol caído a lo lejos. Al acercarse, vieron cómo había más árboles caídos, otros quemados, un par de plantas en el suelo en llamas, y del claro que dejaron los árboles, podía ver no muy lejos humo. Casi, dijo 6. 6 apresuró el paso. Los demás también lo hicieron, pero no muy seguros de querer hacerlo. No hay nada de utilidad, jefe, lo mejor será salir a hacer un reconocimiento, sugirió Cortana. Bien, el jefe le quitó el seguro al rifle de batalla y empezó a quitar las cosas que bloqueaban su camino. 6 vio cómo había aún más daño conforme se acercaban al lugar del choque. No pudiendo resistir más, decidió correr para más pronto ver qué era lo que había llegado. Los demás, al notar esto, corrieron para evitar perderlo de vista. El jefe quitó el último escombro que quedaba, solo debía quitar las puertas de acero de la salida del Pelican. Reproduzcan este host en YouTube para ambientar el momento. /watch V = hit 4 Zof y Feature = YouTube Data Player 6. Al fin llegó a la zona de impacto. Detrás de él, llegaron Celestia y los demás, y observaron el objeto delante de ellos. Nadie sabía qué cosa era, excepto 6. Era un Pelican, un glorioso Pelican a la vista de 6, pero antes de que pudiera acercarse, se escucharon golpes dentro del vehículo. De entre el metal se vieron cómo se abollaba en diferentes puntos, para después las placas de metal salieron disparadas hacia afuera, revelando una criatura bípeda enorme. Era el jefe maestro. 6 se quedó observando al Spartan, y el Spartan lo observó a él. ¿Es una broma?, dijo el jefe. ¿Será posible? ¿Esa criatura que está ahí es un unicornio?,
Pero si no deberían de existir. Cortana analizaba a 6, pero notó a los demás detrás de él. Jefe, mira, más de ellos, interesante, al parecer también hay Pegasos refiriéndose a los guardias, pero rápidamente vio a Celestia en medio del grupo, al parecer el caballo blanco del grupo para ser alguna especie de figura de autoridad, procede con cuidado. Claro, como pudieran hacer algo, dijo el jefe mientras bajaba del Pelican. Todos retrocedieron cuando el jefe tocó el suelo, sintieron como se estremeció al caer. Solo 6 se quedó en su lugar, observándolo de cerca. ¿Te puedo ayudar en algo?, dijo sarcásticamente el jefe. Claramente no conocen a la especie humana, deben estar estudiándote, la duda es, ¿serán inteligentes?, preguntó Cortana. 6 sonrió ante la pregunta, y sin más demora, fue directo con él. Aterrizaje forzoso. Si se pudiera ver, el jefe levantó una ceja ante la extraña escena. ¿Acaso esa criatura habló? Cortana seguía observando a 6, sin sospechar la gran sorpresa que se llevarían. El jefe guardó silencio, como de costumbre, mas 6 volvió a ver el Pelican, aclaró su garganta y dijo, ¿problemas con el Pelican, jefe maestro? El jefe se sorprendió al escuchar la pregunta. ¿Cómo es que él sabía quién era? Cortana decidió tomar la situación en sus manos, activó el sistema de comunicación para ella y dijo, ¿cómo es que sabes quién es él? Tanto como sé que él es un Spartan y de la UNS, dijo 6. Cortana escuchó al unicornio detenidamente. Cierto, había dicho datos relevantes, pero no podían confiar en esas criaturas, habría alguna trampa. Así es, unicornio, o lo que seas, pero no creas que con eso lograrás que confiemos en ti, dijo Cortana. No lo esperaba solo con eso, sino con estos 6 sacó de una bolsa que traía consigo su casco Spartan. Imposible. Cortana veía pero no lo creía, era un casco Spartan, pero no era del modelo Mjolnir Mark V común. Un momento, ¿cómo es que tienes esto?, preguntó el jefe, quien puso su dedo en el gatillo de su arma. Digamos que, me pertenece, dijo 6. Cortana fue la que habló esta vez. ¿Quién eres tú? 6 miró directamente al visor del jefe. Yo soy alguien no muy diferente a ti, alguien quien estuvo durante la caída de Reach, alguien quien vio cómo ese planeta caía en las garras del Covenant, alguien quien vio cómo su equipo murió poco a poco tratando de salvar el planeta, alguien quien dio su vida por Reach quedándose en ese infierno mientras que el Pillar of Autumn escapaba. No puede ser, dijo Cortana. Yo era un Spartan conocido como Noble 6, pero eso es imposible. Cortana estaba asombrada con lo que escuchó. Es curioso cómo las cosas suceden, ¿no? ¿Cómo sabemos que no es una trampa?, preguntó el jefe. 6 hizo levitar el casco, murmuró unas palabras y el casco se encendió, pasando datos y tratando de sincronizarse con algún satélite de la UNSC, sin éxito. Como sabrán, un casco Spartan no se puede encender sin el código del Spartan, terminó Cortana, pero esto es imposible. ¿Cómo es que terminaste aquí? ¿En esa forma mitológica? Una gran duda, tampoco la pude responder cuando llegué aquí. 6 aún recordaba a Shadow, pero decidió no mencionarlo. Después de todo, ya no lo vería jamás. Maldito traidor. Te doy una oportunidad de vida nueva, y es así como lo agradeces. Shadow trataba de contestar, de ir y atacar a 6. ¿Puedo preguntar el nombre de tu guía?, preguntó 6. Cortana se apresuró a contestar, soy Cortana, guía del jefe, yo soy la guía que llevaste hasta el capitán Keyes durante la evacuación de Reach. 6 recordó cuando la doctora Halsey le entregó a Cortana, pidiéndole que la llevara segura hasta el Pillar. Fue muy sencillo hacerlo, declaró 6. Tenemos mucho que discutir tú y yo, unicornio, dijo el jefe. Preferiría el término noble, por favor, dijo 6. Por supuesto que tienen, y mucho que decir, dijo Celestia acercándose, sus guardias delante de ella en posición de ataque. ¿Quién es usted?, preguntó Cortana. Soy la princesa Celestia, gobernante de Equestria y del Sol, y exijo saber cuáles son tus intenciones aquí en mi reino, criatura, dijo Celestia en tono autoritario. El jefe observó al alicornio. Llámeme jefe maestro, fue todo lo que dijo antes de volver a fijar su atención a 6. ¿Algún lugar donde podamos discutir esto, noble?, preguntó Cortana. Privado de preferencia, sugirió el jefe. Celestia interrumpió en la conversación. Cualquier tema que tengan que discutir, lo harán en mi presencia. ¿Cuál es su problema?, preguntó Cortana. 6 rió ligeramente. Digamos que me vi forzado a hablar de los Spartans, el resto lo pueden figurar por ustedes mismos. ¿Y qué pasa si nos oponemos?, dijo jefe de modo retador. Ya lo verás. Atención.
Phalanx se puso en posición de ataque, junto con Shining Armor y los demás guardias. Los Pegasos volaron y rodearon al jefe, quien no se movió ni cambió su posición, se mantenía en una neutral. Solo dolor, por favor, jefe, le sugirió 6. Cuidado con lo que hagas, solo repele el ataque, y abstente de hacerles daño, le ordenó Cortana. Phalanx dio la orden de ataque y se lanzaron todos hacia 6. El jefe cruzó los brazos y esperó a que se acercaran lo suficiente. Un Pegaso aumentó su velocidad y fue el primero en atacar, solo que ni siquiera supo en qué momento se movió el Spartan, porque un segundo después estaba tirado en el suelo. Los demás Pegasos rodearon al jefe mientras que Phalanx y Shining lanzaban un hechizo de concusión. El jefe tonó al Pegaso herido y se cubrió de los hechizos. Los Pegasos, aprovechando su distracción, atacaron, pero sufrieron el mismo destino que el anterior, un solo golpe y cayeron al suelo. Shining corrió hacia el jefe mientras su cuerno brillaba, listo para derribar a la amenaza, pero el jefe lo tomó por el cuerno, lo sacudió en el aire y lo arrojó hacia Phalanx. En menos de un minuto la élite de la Guardia de Celestia estaba fuera de combate. Shining. Twilight corrió donde se encontraba su hermano malherido. Se los dije, se burló 6. Creo que se te pasó la mano, dijo Cortana. Si acabaron de jugar, indiquen dónde quieren que nos reunamos, si es que aún quieren, dijo 6. Celestia vio con asombro y un poco de temor como sus guardias estaban en el suelo, sufriendo de un gran dolor. Celestia los levantó con su magia y los curó, dejándolos como nuevos. Gracias, princesa, dijo Phalanx. Los demás guardias también agradecieron, mientras intentaban averiguar cómo es que los venció tan rápido. Por favor, Phalanx, mantén la calma, y ustedes dos, síganme. Celestia indicó el camino de regreso, pero el jefe se dio la vuelta de regreso al Pelican. ¿Me escucho?, preguntó Celesta. Tal vez necesite tu ayuda, noble, dijo el jefe. 6 y el jefe subieron al Pelican, para después bajar con todo el arsenal de a bordo, la mayoría levitando en la magia de 6. Telequinesis, interesante, dijo Cortana. No solo se limita a eso, estos seres pueden hacer muchas cosas con lo que ellos llaman magia, explicó 6. ¿Magia? ¿Algún ejemplo?, preguntó Cortana. Al parecer la princesa puede levantar y bajar el sol en este sistema, mientras que su hermana hace lo mismo pero con la luna. Eso es ridículo, eso solo se logra por el movimiento de traslación, explicó Cortana. ¿Cómo se atreven a cuestionar el poder de la princesa Celestia?, gritó Twilight. Tranquila, Twilight, ellos quieren una prueba, y la van a tener. Celestia cerró sus ojos, concentró su magia y bajó lo que quedaba de la luna y levantó lentamente el sol. Terminado con su deber, Celestia abrió sus ojos, sonrió a la vista de su hermoso sol, volteó a ver al Spartan y dijo, ¿y bien? Interesante, fue todo lo que dijo Cortana. Si no interrumpo, ¿podemos irnos?, dijo 6. Pero de entre los árboles salió una enorme manticora, rugiendo y desplegando sus alas. Obviamente no se enfocó en ninguno de los ponies, solo en el jefe, ya que era el único sin el efecto del hechizo. Se enfocó en el Spartan y corrió hacia él. Phalanx y la princesa iban a detenerlo, cuando un fuerte estruendo y la manticora cayó, muerta con un pequeño orificio entre los ojos. Al poner atención, 6 sostenía con su magia un objeto metálico, una magnum. Mientras más grandes son, más fuerte es la caída, dijo 6. Suerte para ti, ¿aún recuerdas tu entrenamiento de Spartan?, dijo Cortana. Una vez Spartan, simple Spartan, fue todo lo que dijo 6. Celestia observaba el cuerpo de la manticora, la sangre salía del orificio de la bala. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Celestia. Lo que debía. 6 puso el seguro a la Magnum y la puso junto con el resto de las armas. ¿Esas cosas son?, preguntó Shining Armor. Armas, y de las mejores. 6 admiraba el rifle de francotirador y el lanzacohetes. ¿Algo más antes de irnos?, preguntó 6. Dentro del Pelican hay un Mongoose, pero está dañado por el impacto, explicó Cortana. 6 entró al Pelican y sacó un Mongoose sin 2 neumáticos y con el motor fuera de su lugar. Lo observó por un momento. 6 acojó el motor en su lugar, reacomodó los desperfectos e instaló los neumáticos y lo encendió. Impresionante, pero ¿cómo?, preguntó Cortana. A falta de manos, la magia sirve como unas, aunque sirven mucho mejor. Además, aprendí mecánica durante mis últimos días de entrenamiento en Reach. Perfecto, ahora, lidera en camino, noble, indicó Cortana. El jefe subió al Mongoose, todos lo observaban con temor. Por favor, solo es para transporte, dijo el jefe. El camino es sencillo, solo mantenga el curso hacia el noroeste a 24 grados, indicó 6. Ahí está el poblado más cercano. Bien, el jefe arrancó el Mongoose y se introdujo en el bosque. Mas Twilight no estaba tranquila. Princesa, ¿no va a dejar que esa cosa vaya a Ponyville? Ya vio que es muy hostil. Haga algo.
Protesto Twilig. Celestia miró a 6 con seriedad. Sunlig, o como sea que te hagas llamar ahora. Noble 6 aclaró. Como sea, no me importa, solo me importa la seguridad de mis súbditos y reino. Ahora, ¿cuánto tiempo tardará ese espartano, como los llamen, a llegar a Ponyville? En cuestión de minutos, así que sugiero que vayamos a la entrada del bosque 6. Acerco las armas a él y se teletransportó. Celestia sin perder tiempo se acercó al grupo de ponies y también se teletransportaron afuera del bosque con el jefe y Cortana. ¿Crees que sea verdad?, preguntó el jefe. Posiblemente, el hecho de que sabe los eventos de Reach y de la Unsk, prueban que es él, solo que la supuesta reencarnación a ese cuerpo de unicornio. Este planeta ha estado muy bien oculto de la Unsk, por lo que hemos visto hasta ahora. Toda la mitología de la cultura humana parece ser real aquí. Esto es un gran descubrimiento para la Unsk, pero por ahora, debemos interrogarlo de los eventos de Reach. De acuerdo, dijo el jefe. 6 apareció en la entrada del bosque, seguido después de Celestia y los demás ponies. 6 ya estaba esperando la llegada del jefe, pero Celestia tomó a Twilig aparte. Twilig, necesito que traigas a tus amigas, rápido ordenó Celestia. Twilig solo asintió con su cabeza y desapareció en una explosión de magia. Tardó unos segundos en volver con el resto de sus amigas. Twilig, avisa la próxima vez que hagas eso, dijo Rainbow Dash. Mi cabeza da vueltas y vueltas y vueltas. Los ojos de Pinkie Pie daban vueltas descontroladamente. Estoy de Tui. No creo soportar eso de nuevo. Applejack cayó al suelo. Fluttershy no dijo nada, solo trataba de quitarse un poco de su cabello quemado, pero la única que notó a los agitados guardias fue Rarity. Twilig querida, ¿qué sucede?, preguntó. SHHH. Síganme, dijo Twilig en voz baja. El grupo de ponies caminó hacia la princesa Celestia, quien al notar su presencia, se acercó a ellas. Me da gusto verlas aquí, necesito de ustedes. Celestia mantenía un perfil bajo para evitar la atención de 6. Princesa, ¿qué pasa? ¿Qué necesita?, preguntó Applejack. Celestia de debajo de su ala sacó los elementos de la armonía. ¿Los elementos? ¿Qué sucede?, preguntó Rainbow Dash. Pronto lo sabrán, por ahora solo esperan a mi señal. Celestia puso los elementos en sus respectivas portadoras. Celestial volvió junto con sus guardias. Las chicas no enredosas. ¿Qué sucedía? Nunca habían visto a la princesa Celestia tan nerviosa. Twilig, ¿qué sucede? Nunca había visto a la princesa tan nerviosa, preguntó Rainbow Dash. Twilig bajó la vista, a un peligro más grande que cualquiera que hayamos visto jamás, pero no se preocupen, estoy segura que con los elementos de la armonía lograremos detenerlo. Todas se mostraron temerosas ante la situación. Si Twilig hablaba tan seriamente, esto debía ser serio. Todo estuvo en silencio, un tenso silencio, esperando a lo que fuera a pasar. Los guardias rodearon a Celestia, ella solo esperaba que los elementos de la armonía fueran suficientes para detener a esa amenaza. Twilig te explicaba de manera rápida los sucesos que habían pasado. Pasaron un par de minutos más, hasta se escuchó un ruido constante que se acercaba y de entre la obscuridad apareció una luz y salió disparado el jefe maestro con el mongoose. Cuando tocó el suelo apretó el freno y se detuvo enfrente de Celestia. Ahora, ordenó Celestia. Twilig concentró su magia en su elemento y se conectó con las demás. Todos los elementos brillaron y lanzaron su arco iris mágico hacia el jefe, quien solo observó todo. El arco iris lo envolvió y después de unos segundos un gran destello alumbró todo el lugar. Las manes 6 lentamente descendieron hasta el suelo. La princesa y los demás se recuperaron del brillo solo para quedarse con la sangre helada y con un profundo asombro y temor. Los elementos no tuvieron efecto. Esa bienvenida fue linda, pero no era necesaria, dijo el jefe, quien bajaba del mongoose. Twilig quedó muda. ¿Cómo era posible que los elementos de la armonía no tuvieron efecto en él? Si habían vencido a enemigos como Discord y Nigmaremon. Buen intento, pero no es suficiente, dijo 6. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Cortana. 6 rió ligeramente ante las expresiones de todos los ponies. En este lugar hay unos artefactos que llaman los elementos de la armonía, los cuales son la arma, por así decirlo, de este lugar, pero creo que no tuvieron ningún efecto en usted, jefe maestro. El jefe solo observó a Celestia. Vaya. ¿Quién diría que ustedes serían capaces de traicionar?, dijo sarcásticamente. Imposible. Nadie puede resistirse a los poderes de los elementos de la armonía. Celestia retrocedió ante el avance del jefe, pues al parecer, Yoshi Phalanx se antepuso al jefe, pero fue retirado por un golpe del Spartan. No sé cuál sea su problema, pero si piensan que les voy a hacer daño, están equivocados. Yo solo quiero salir de este planeta, nada más, dijo el jefe parándose enfrente de la princesa. Él era un poco más alto que ella, lo cual la intimidó más. ¿Cómo estamos seguros de eso?, preguntó Twilig. El jefe iba a responder cuando de repente corrió hacia Twilig y la tomó en sus brazos, y esquivó un proyectil púrpura. Twilig.
Gritaron todos. Por favor, no le hagas daño, te lo suplico. Pidió la princesa. El jefe dejó a Twilight en el suelo, ella había entrado en shock por el abrupto movimiento. Creo que tienen que preocuparse de algo peor que mí. El jefe caminó hacia donde estaba una especie de proyectil púrpura brillante, un aguijón. Dijo Cortana. De la nada, una esfera azul brillante cayó cerca de Celestia y sus guardias, no sabían qué era pero no podía ser nada bueno. Granada de plasma. Cúbranse. 6 formó un campo de energía alrededor de la granada, bloqueando su explosión. Esto le provocó un poco de dolor en la cabeza a 6, pero rápidamente se recuperó y puso el rifle de francotirador enfrente de su cara, apuntando hacia todos lados. ¿Qué fue eso?, preguntó Shining Armor. 6 y el jefe dijeron al mismo tiempo. El Covenant. Celestia entró en un estado de desesperación enorme, su reino estaba condenado, y lo peor de todo es que ella no podría hacer nada en contra de ello, tan sumida en sus pensamientos estaba, que no vio venir otra esfera de luz hacia ella. Celestia reaccionó pero muy tarde, la granada se había pegado a su ornamenta que llevaba en el pecho, ella sintió un gran calor creciente de la esfera, pero justo antes de que estallara, la granada salió disparada en otra dirección para explotar cerca de un árbol, seguido de un grito de dolor. El árbol se quemó instantáneamente y al pie del mismo árbol cayó una criatura bípeda, pero era muy diferente al jefe. Esta era de mayor estatura, su piel era oscura, tenía una boca donde había 4 mandíbulas separadas con muchos y filosos dientes, vestía una armadura grande y púrpura. Era un Elite Zealot. 6 disparó su rifle de precisión y golpeó un objeto invisible que se rodeó de una aura azul, para revelar otro Elite Zealot, quien al darse cuenta de que fue descubierto, sacó su espada de energía y se lanzó contra el primer objetivo que tuviera enfrente. Y ese objetivo era Twilight. El Elite rugió y se lanzó en contra de Twilight, quien no pudo hacer nada por el miedo, solo se quedó ahí parada esperando su destino. No. Se escuchó un grito y Shining Armor se puso en el camino del Elite, lanzó un hechizo ofensivo contra el Elite, pero no funcionó. El Sangeli blandió su espada y rasgó seriamente el pecho de Shining, dejando muy mal herido. No. Shining, gritó Twilight al ver a su hermano tirado en el suelo, pero vio como la criatura se acercó y con su espada de energía trató de cortarle la cabeza, pero fue detenido por unos disparos directos a su cabeza. Eso agotó los escudos del Elite por completo, y antes de que pudiera reaccionar, su cráneo fue perforado por otros 3 disparos. El cuerpo sin vida del Elite cayó a los cascos de Twilight, quien retrocedió y fue recibida por sus amigas. Blancos neutralizados. Gritó 6. No. No a un aviso Cortana. ¿A qué te refieres?, preguntó 6. Detecto un vehículo Covenant aproximándose. ¿Fantón?, preguntó el jefe. Afirmativo, respondió Cortana. ¿Qué? ¿Van a venir más de esas cosas?, preguntó Phalanx, quien ya se había recuperado. ¿Y en cuánto tiempo?, preguntó Celestia. De repente se escuchó un extraño ruido que se acercaba rápido. Al voltear a ver qué era, apareció una cosa flotante y brillante en el cielo. Nadie sabía qué era, pero 6 y el jefe sí. Fantón. Todos aléjense, ordenó 6. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, el Fantón abrió fuego, lanzando grandes esferas de concusión desde su cañón principal. Todos se dispersaron, esquivando las esferas que al entrar en contacto con el suelo explotaban y dejaban un cráter y una quemadura. Cuando el Fantón estuvo a una pequeña altura del suelo, sus puertas laterales se abrieron para dejar salir más tropas Covenant. Bajaron 2 élites Rangers, 10 Grunts, 2 Jackals, y 2 monstruosidades armadas pesadamente, 2 Hunters. Prepárense para la batalla. Aviso Cortana. Siempre estoy listo, dijo el jefe. Adelante, dijo 6. Ustedes cúbranse. Huyan, ordenó Cortana. Celestia se reunió con los Pondis, los guardias tomaron a Shining Armor y Celestia los sacó del campo de batalla. Esperé muchos años para esto, gritó 6 y junto con el jefe maestro se lanzaron a la batalla. El Covenant ha llegado a Equestria, y ya han hecho contacto con los Spartans. Ahora el destino de ese planeta está en los hombros de los 2 guerreros. Hasta el próximo capítulo de Noble 6 en Equestria. Eso es todo por hoy. Por favor denle like, suscríbanse y comenten, eso me ayudaría y me daría motivación para seguir trayendo esta y otras historias al canal y a este formato.